pensaba que qué podíamos hablar nuevo o por qué exactamente íbamos a hablar de lucha de clases, sindicalismo, o cómo la entendíamos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en lucha de clases, ¿no? Y fíjate que viendo la camiseta que lleva hoy Tony, de Clash, ¿no? Yo, si me preguntas así a primera qué se me viene a la cabeza según hablamos de lucha de clases, pues digo, joder, pues aquella escena de Billy Elliot donde de repente el hermano en la huelga de mineros del 84 en Gran Bretaña sale corriendo delante de la policía, ¿no? Y suena de fondo London Calling. Parece que esa escena resume a la perfección lo que todos y todas entendemos por lucha de clases, ¿no? Unos obreros preferiblemente industriales en una época ya pretérita, enfrentándose en un momento álgido de huelga, de conflicto, contra unas fuerzas que les oprimen, por un conflicto además directamente laboral que se expresa en una huelga. Si nos ponemos a pensar y se nos vienen imágenes, al final muchas de estas imágenes son de películas, por una razón, porque de una u otra manera entiendo que la forma de representar el conflicto social, al final creo que, bueno, pues es más sencillo hacerlo en su momento álgido, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el momento álgido del conflicto social? Pues las huelgas, los grandes conflictos obreros, ¿no?, del pasado, donde grandes ejércitos industriales de trabajadores, pues de una forma cohesionada, unida, luchaban por algún avance concreto y eso provocaba pues unas imágenes muy potentes, ¿no? Claro, lo cierto es que, como es normal, es mucho más fácil de representar ese momento álgido que lo que es el continuo devenir de la vida de las personas, y ahí es donde quería yo llegar. La lucha de clases no es un momento, no es una huelga únicamente, no es una manifestación, no es un conflicto específico, es algo que sucede todos los días en casi todo el mundo para casi todas las personas. Y esto creo que es una idea importante. ¿Por qué? Porque precisamente esa tendencia que sobre todo la gente de izquierdas hemos tenido a representar la lucha de clases como un momento álgido del conflicto, como la épica, es estupendo, porque además a todos y todas entiendo que nos gusta mucho, pero claro, eso tiene unos problemas. Lo primero, porque hay mucha gente que no tiene por qué gustarle tanto. La mayoría de gente que no está politizada entiende el conflicto como algo negativo, entiende el conflicto como algo que da miedo, entiende el conflicto como algo que te puede perjudicar. Y eso es algo que también se debe valorar no desde una superioridad o desde un desprecio, sino desde, creo, la comprensión de que la gente en principio lo que quiere es vivir tranquila. Y cuando se le propone, se le habla de lucha de clases, suena como algo conflictivo en un mundo que precisamente intenta quitar el conflicto de primer plano. Entonces parece normal que haya gente que se asuste ante la idea de lucha de clases, porque parece que es algo que en un mundo tranquilo y sosegado unos rojos con afición al jaleíto vienen a imponer y a emponzoñar y a montar mientras que yo... Claro, la idea es justo al revés. El mundo en el que vivimos es extraordinariamente conflictivo, se impide que ese conflicto social no se represente, no se vea, no se perciba, y solamente cuando las personas, las de clase trabajadora, se protegen frente a ese conflicto y surge la expresión del mismo, es cuando, digamos, lo llamamos de esa manera, ¿no? Pero no quiere decir que eso no esté ahí permanentemente. De hecho, claro, cuando hablamos de lucha de clases, tendremos que hablar de clases sociales. Entonces, si vivimos en un mundo donde se nos dice constantemente que las clases sociales no existen, ¿cómo es posible que exista la lucha de clases, ¿no? A nivel formal, la clase trabajadora es más grande y está más extendida que nunca. Lo que ocurre es que evidentemente ha cambiado de forma, ha cambiado de agrupación, ha cambiado de trabajo, ha cambiado de muchas maneras de cómo la entendíamos en el momento, digamos, el momento de la posguerra, el momento del Fordismo, el momento de la industria, de los años 40 a los años 80, que es más o menos el pasado mítico al que todos nos referenciamos, ¿no? Clase trabajadora sigue existiendo de una forma muy palpable en cuanto
a que los métodos de producción, por mucho que evolucionen siempre, y ahora entraremos a este punto, siempre necesitan de personas que aporten su fuerza de trabajo para iniciar el proceso productivo. Eso es algo que, a poco que uno vea lo que es su cotidianidad, se puede dar cuenta. Hay gente que vive de las rentas, hay gente que tiene 10, 15 casas y vive de alquilarlas, hay otros que viven de las acciones, son inversionistas, hay otros que viven de la especulación, de comprar cosas que valían poco dinero y mediante una serie de técnicas hacer que valgan mucho en muy poco periodo de tiempo. Toda esa gente existe. Es gente que además tiene una gran capacidad de imponer sus decisiones, y es gente que evidentemente tiene por otro lado una gran capacidad de hacer que el mundo se vea como ellos quieren que el mundo sea percibido, pero son los menos. La mayoría de personas que vosotros conoceréis viven de su trabajo, viven de aportar en un proceso productivo su fuerza. Incluso pueden ser pequeños empresarios que tienen un pequeño negocio, pero que a pesar de ser propietarios de su negocio, su realidad diaria es igual que la de la mayoría de trabajadores. Es decir, la gran mayoría de la sociedad, en un porcentaje amplísimo, es clase trabajadora. No vive de unas rentas, no vive de unos beneficios, no vive de unas acciones, vive fundamentalmente de su trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, casi nadie se identifica ya como clase trabajadora. Y aquí surge la palabra, identifica. Es decir, todos tenemos una serie de identidades. La identidad es una compleja mezcla de, bueno, pues de una serie de percepciones culturales y de realidades materiales. Conformamos nuestra identidad en base a diferentes criterios que circulan en nuestra vida, por ejemplo, el lugar de donde somos, el pueblo de donde eran nuestros padres, el equipo de fútbol del que somos. Hay gente que su equipo de fútbol pues tiene una gran importancia, las novelas que hemos leído, la música que nos gusta. Todo eso va conformando una identidad, nuestra tendencia sexual, si somos hombres o mujeres, cantidad de factores que conforman nuestra identidad. Pero también hay algo que parece que es importante, que es efectivamente dónde nos situamos en este proceso productivo que marca la sociedad, ¿no? Que está instaurado en la sociedad, y si somos aquellas personas que necesitamos nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Si es así, deberíamos tener una identidad que refleje eso. Pero, sin embargo, a pesar de que la clase trabajadora existe y existe más que nunca, cada vez menos personas se identifican como tal. Hombre, tampoco nos sorprendamos por este hecho. Cuando desde hace décadas la clase trabajadora ha dejado de ser representada en las ficciones, los partidos progresistas dejaron de hablar de clase trabajadora, incluso algunas veces algunos sindicatos casi les daba un poco de vergüenza y de reparo decir, ¿no?, a partir de los años 90 en adelante, pues claro, si nadie hace bandera de algo, es muy extraño, a no ser que las personas, si no tienen conexión con otras personas, que sus experiencias de una u otra forma les modulen lo que piensan, se identifiquen a sí mismos como clase trabajadora. Y esto es un problema, evidentemente. Es un problema porque cuando tú no puedes identificarte con algo, no sabes identificarte con algo, no tienes las herramientas para identificarte con algo, es muy difícil que tus intereses objetivos propios, digamos que de otra manera puedas luchar por ellos de una forma coherente, de una forma razonable, porque al final pierdes un poco el punto de vista de hacia dónde tienes que ir, con qué personas te tienes que agrupar y cómo tienes que actuar para defender tus intereses frente a los intereses de todas estas personas que os decía antes, de las rentas, los inversionistas, los grandes empresarios, ¿no? Y esto puede redundar en un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo esto ha surgido algo que yo hace unos años se me ocurrió llamar clase media aspiracional, ¿no? Todos somos clase media. Es clase media la chica que dobla camisetas en el Zara por 1000 pavos al mes, en una jornada reducida, en un momento de tal, con un contrato inestable, y es clase media Amancio Ortega, uno de los tipos más ricos de España, porque Amancio es un tipo humilde. Tiene aviones, tiene grandes mansiones, tiene tal, pero va vestido como una persona humilde, ¿no?
sus actitudes son humildes, lega tal. Al final es extraño cuando hablamos de clase media y resulta que es una especie de idea extraña que agrupa a los sectores tan dispares de la sociedad. Es evidente que ni la chica que dobla camisetas ni Amancio Ortega son clase media. La clase media probablemente exista, como aquellas profesiones liberales, con una cierta comodidad económica, un estatus asociado, eso no hay duda, pero lo que existe es una idea aspiracional de la misma. Quiero decir, está estupendo querer mejorar, todos queremos mejorar, no hay nada de ello, nada de malo, evidentemente uno quiere vivir bien, uno quiere que su familia o sus hijos de tenerlos pues vivan mejor que él y hace lo posible pues por alcanzar una serie de metas que le resultan agradables, no hay ningún problema en ello, no hay nada efectivamente digamos censurable en el asunto desde mi punto de vista. Ahora, sí ocurre algo, que es que mediante la adquisición de pequeños elementos de consumo que no cambian en absoluto nuestra relación con la producción, seguimos siendo quienes somos, empezamos a percibirnos como si fuéramos de una clase diferente a la que somos. No solamente con la adquisición de esos pequeños objetos de consumo, sino también con la adquisición cultural de una serie de modelos de vida, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillo. A principios de los 2000, de los años 2000, a principios del siglo XXI, ya hace 20 años, como pasa el tiempo, si os acordáis, entró el euro. Y vivimos unos años de una relativa paradoja, que era que de repente teníamos una moneda que estaba muy fuerte y eso tuvo una serie de consecuencias, como que, por ejemplo, los productos tecnológicos de Oriente, que además se empezaron a fabricar en China en masa, unido a la fortaleza del euro, hicieron que objetos como esa videocámara bajaran de repente de precio. Bien, algo que había sido prácticamente, no sé si un producto de lujo, pero un producto no al alcance de demasiadas personas, una videocámara. Yo recuerdo que cuando yo era chaval las videocámaras se alquilaban para grabar las comuniones. De repente te podías comprar una, pues por poco dinero. Podíamos hacer viajes intercontinentales, mientras que, yo qué sé, la gente apenas viajaba al extranjero en los años 80, en los años 2000 casi todo el mundo pues se hacía un viaje a Punta Cana, se hacía un viaje a Berlín, se hacía un viaje a tal. Mientras que casi nadie tenía, digamos, relación con trabajos, o dicho de otra manera, mientras que mucha gente había trabajado en trabajos de servicios, digamos, de una escala directa de atención al cliente en los años 80 y 90, en los 2000 empezó a llegar un amplio contingente de inmigración que empezaron a ocupar esos trabajos y los españoles nos fuimos alejando de ellos. Bueno, esta serie de elementos al final transforman la percepción que, digamos, una clase tiene sobre sí misma. Y a partir de este momento, por esta serie de cuestiones, sucede que surge lo que se puede llamar la clase media aspiracional, es decir, gente que por la adquisición de estos elementos, de estos modos de cultura, de estos modos de vida, piensa que forma parte de una clase diferente a la que realmente es. Su vida sigue siendo la misma, tiene los mismos problemas relacionados con su trabajo, con la falta de capacidad de tal, pero el hecho además de que exista, por ejemplo, en ese momento, dinero a crédito barato, donde te puedes comprar una casa, donde puedes comprar un coche, transforma todo esto, ¿no? Esto no es para verlo desde un punto de vista moral o ético, no es una cuestión de señalar a la gente y decirle, oye, tú tienes esto y tienes lo otro, no va exactamente de eso, va simplemente como una forma de darnos cuenta de cómo determinados elementos que existen en lo que es la esfera cultural de la sociedad tienen un efecto en nosotros mismos y cómo cambiamos nuestra percepción de lo que somos. Claro, todo esto unido a lo que es la desaparición escenográfica del trabajo, es decir, en casi ningún sitio aparece representado lo que es el de clase trabajadora, en ninguna teleserie, por ejemplo, donde los trabajadores y trabajadoras solo aparecemos quizá como elemento cómico, elemento risible que da el contrapunto al personaje protagonista que es de clase media probablemente, ¿no? Y es pues, la chica que limpia, el tipo del bar que es gracioso y va con un mono azul, ¿no? Cosas muy evidentes, pero que siempre son representadas un poco casi como lo gracioso, lo zafio, lo inculto, Es raro que aparezca de repente un trabajador o una trabajadora que adopte un papel protagonista en la serie de televisión, que tenga además unas opiniones bien formadas o que tenga unas formas de conducirse, digamos, educadas y esto suele ser, ¿no? Unido a este tipo de cuestiones, ya casi en nuestro tiempo,
existe lo que podemos llamar el truco del turco, ¿no? ¿Qué es esto del truco del turco? Pues en el siglo XVIII, en las cortes europeas de los imperios, les encantaban los autómatas. No sé si habéis visto alguna vez alguna feria de autómatas, ¿no? En alguna exposición o algo, son una especie de muñecos intrigantes, como marionetas. Tiene un museo aquí estupendo, ¿no? de autómatas. A mí siempre me dieron mucho miedo desde que soy pequeño, no sé por qué, porque es esta especie de... Pero es verdad que son, bueno, en fin, muy intrigantes, ¿no? Muñecos que se mueven de forma automatizada, con mecanismos mecánicos muy, bueno, para la época muy avanzados. Y entonces causó furor uno de estos autómatas en las cortes europeas que jugaba al ajedrez. Era tremendo. Se ponía el autómata a jugar contra nobles de la corte y les ganaba siempre, ¿no? Además era como un turco, ¿no? Porque el ajedrez en ese momento se creía que venía de la zona de Oriente Medio y tal. Entonces, pues, ganaba reyes, ganaba zares, ganaba todo el que se pusiera delante, y todo el mundo se preguntaba cómo es posible que hayan hecho un autómata de tal capacidad que sea capaz de ganar el ajedrez a los grandes. Era porque había un señor metido dentro. El turco, ¿no? Tenía debajo una caja, y entonces había un maestro de ajedrez que, pues, mediante una serie de espejos y de palancas veía la partida, y entonces él iba accionando los brazos del muñeco, y realmente esa automatización, que era más o menos cierta, requería de un ser humano con una serie de capacidades y con un trabajo para funcionar. De hecho, estos maestros de ajedrez tenían que ser sustituidos cada cierto tiempo porque, claro, de estar ahí metidos 12 horas jugando al ajedrez, pues acababan un poco maltrechos, ¿no? El truco del turco ocurre constantemente en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque toda la economía digital, toda la economía de plataforma, requiere de seres humanos, requiere de trabajadores y de trabajadoras que son absolutamente imprescindibles para su funcionamiento, pero que no aparecen nunca. Son como el maestro ajedrecista escondido debajo del mecanismo del autómata. De tal forma que nos da la sensación que cuando pedimos un producto a Amazon, cuando el algoritmo nos selecciona una canción en Spotify, ahora con las inteligencias artificiales que de repente son fastuosas y van a cambiar nuestro contexto, creemos que hay una serie de técnicos en California, unos tipos en bata blanca, o quizás ya no, con este aspecto californiano, ¿no? Gafas de pasta, pinta de skater, que son los tipos inteligentes que programan todo y luego las máquinas que lo llevan a cabo. Esto no es verdad. O sea, el día leía que para la depuración de las inteligencias artificiales, que básicamente, por intentar explicarlo de una manera rápida, las IAs conversacionales son máquinas de probabilidad lingüística. No es que sepan realmente hablar, a nosotros nos da la sensación de que parece que hablan, pero lo que hacen es que debido a un entrenamiento muy largo y con una cantidad gigantesca de factores lingüísticos, eligen la palabra siguiente que más probabilidad hay de que surja. Por tanto, parece que hablan y parece que piensan, pero no es cierto. Bien, para depurar este sistema hacen falta gigantescos centros de datos de depuración donde hay personas, generalmente en África o en Asia, a precios de sueldos bajísimos, que constantemente lo que hacen es ver nuestras opciones cuando las presionamos y decimos si nos ha gustado o no, e ir depurando esta serie de sistemas. Es decir, hay seres humanos que siguen trabajando constantemente. En Amazon, evidentemente, hay unos sistemas de planificación y robotización, cosa muy interesante, que ayudan a que el proceso sea muy rápido. Pero hay decenas de miles de trabajadores que son los que al final tienen que dar el punto final al proceso. Es decir, toda la economía de plataforma, que es enormemente interesante en cuanto, y esta es una idea que no nos meteremos hoy, pero que yo creo que tiene un gran interés, en cuanto a que planifica, repito, la economía de manera interna y de manera automatizada y de manera informática de sus empresas, pero requiere, sin duda alguna, de trabajadores y trabajadoras que lo lleven a cabo, ¿no? En todo caso, por volver al aspecto donde estábamos, sigue habiendo clases sociales, como hemos visto, gente que se dedica a unas cosas, gente que se dedica a otras, pero sin embargo la clase social parece que ha pasado absolutamente desapercibida, y cuando la vemos solamente la vemos en el punto álgido del conflicto, ¿no? Sin embargo, la lucha de clases existe.
y existe sobre todo por el otro lado. Es decir, todas estas personas que se dedican al capital, a extraer rentas del capital, a especular, al rentismo mediante la adquisición de bienes que les den constantemente un dinero, tienen una influencia en nuestra sociedad enorme. ¿Cómo podemos ver esto? Por un ejemplo concreto, práctico y actual, pues podemos verlo con los superbeneficios que las empresas del IBEX en España han obtenido esos últimos años. Cuando hablamos de superbeneficios, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, pues queremos decir que son beneficios que no se obtienen por la actividad económica normal de las empresas, sino por una posición de privilegio en el mercado que les hace poder controlar tanto la producción como el precio y, por tanto, ante una situación de ausencia de competencia, obtener unos beneficios gigantescos, ¿de acuerdo? Esto por resumir. Por ejemplo, por poner una serie de ejemplos, cada vez que echáis gasolina o gasoil a vuestro coche, de cada 100 euros que os gastéis, 5 céntimos van directamente a los 27 ejecutivos que controlan Repsol. Esto quiere decir que al final del año cada uno se embolsa alrededor de unos 23 millones de euros para ellos directamente. Es una transferencia, no estoy hablando de los beneficios de la empresa, estoy hablando de una transferencia directa de una absorción de capital, una extracción de vuestro dinero a sus bolsillos, a los bolsillos de los ejecutivos. No estoy hablando ni siquiera de los accionistas, de unos 23 millones de euros para cada uno anuales, directamente porque parte de ese dinero que va puesto en la gasolina va pues para una serie de complementos que tienen a su sueldo, planes de pensiones, tal cual, ¿no? Es decir, ellos parece, para empezar, que en su beneficio individual, ni siquiera estoy hablando de su empresa, sino el beneficio suyo individual, su seguridad, su tranquilidad, se cuidan bastante. No es gente que, no es que arriesga mucho, yo no sé si arriesga, pero lo que está claro es que, hombre, 23 millones de euros al año, solamente en seguros, planes de pensiones, no sé qué, no parece que sea arriesgar demasiado, ¿no? Los beneficios extraordinarios que obtienen las grandes empresas españolas lo que muestran directamente es que existen deficiencias competitivas. Es decir, que hay sectores de nuestro mercado productivo que están controlados por unas pocas empresas que normalmente provienen de sectores que están regulados o habían estado regulados porque eran públicos. De tal manera que aquí nos encontramos con otro elemento que desmiente constantemente algo que circula en esta sociedad. La regulación económica es mala. Hace unos días se presentaba una ley de vivienda y tanto la oposición como sectores relacionados con el rentismo de la vivienda decía: ya están poniendo medidas intervencionistas. Hay mercados, de una u otra manera, regulados, intervenidos, pero para que beneficien únicamente a una serie de pocas empresas. Y es más, para que esto siga así constantemente, ¿no? Cuando se privatiza una empresa pública, y esto sucedió en los 90 en este país, se privatizó casi todo lo que se podía privatizar, se centró la privatización en aquellas empresas que eran rentables y que lo iban a seguir siendo. Aquellos sectores que necesitarían de un mantenimiento constante de los sistemas productivos, esos sectores siguieron perteneciendo de una u otra manera al Estado y solamente se privatizaron de forma subsidiaria en algunos puntos. Pero aquellos sectores que eran enormemente rentables se privatizaron todos porque sabían que con su posición de preeminencia en el mercado lo iban a seguir siendo y lo iban a seguir siendo mucho más, ¿no? Es una transferencia, esto en los años 90 y 2000, pero sobre todo en el 95 al 2000, cuando se llevaron a cabo estas privatizaciones, fueron unas transferencias de rentas de dinero público a manos privadas gigantescas. Digamos, se desmembró todo lo que era un sistema industrial público en España para ponerlo en manos privadas, ¿no? Se nos dijo que iba a ser más eficiente, más competitivo. El caso es que muchas de estas empresas siguen siendo más o menos, siguen prestando el mismo servicio, pero en manos privadas y ganando unas cantidades de dinero gigantescas, ¿no? Warren Buffett, que es un especulador fundamentalmente, uno de los especuladores más hábiles en los mercados financieros, es un tipo que tiene la boca también muy grande y de vez en cuando suelta algunas cosas que dejan estupefactos a gente que lo oye,
pero hay que reconocerlo, es honradez, ¿no? Es suya aquella frase de por supuesto que existe la lucha de clases, pero lo que pasa es que la van ganando los míos, ¿no? Esa es, digamos, su frase más conocida, pero el otro día leí una frase suya que venía a decir algo así, que cuando consigues una empresa con foso, y ahora veremos qué es lo del foso, hasta tu sobrino más imbécil podría dirigirla, ¿no? ¿Qué es lo que ¿A qué se está refiriendo Warren Buffett con lo de las empresas con foso y el sobrino imbécil? Bueno, lo del sobrino imbécil lo entendemos, es decir, ese tipo que acaba de salir de la facultad privada y que no tiene ni puta idea de nada y le ponen a dirigir la empresa, y por muy mal que lo haga, la empresa va bien porque gana muchísimo dinero, da casi igual a quien pongan allí, ¿no? Una empresa con foso es aquella que impide que otras empresas que quieran acercarse a ese sector productivo lo puedan hacer. De tal forma que si ellos tienen la capacidad de imponer su forma de producir, imponer precios e imponer el negocio, da igual un poco lo que hagan y cómo lo hagan, que siempre van a tener un negocio gigantesco, ¿no? ¿Cuáles son estas empresas con foso? Pues aquellas que coinciden con sectores que bien habían sido públicos y se habían sido privatizados, o bien empresas que dominan sectores muy concretos y que por la regulación específica que se hizo en un momento determinado, bien desde el Gobierno de España, bien desde la Unión Europea, se pone muy difícil, a pesar de que así se dice, digamos, la integración de estos sectores productivos en nuevas manos. La banca, las telecomunicaciones, la energía y el transporte aéreo son el ejemplo perfecto de empresas con foso, ¿no? Del IBEX 35, 17 empresas se corresponden a esta característica. ¿No? Tenemos todo el sector bancario: Sabadell, Bankinter, BBVA, Santander, CaixaBank. Las energéticas, aquí otras cuantas, no voy a decir todas: Iberdrola, Ganagas, Endesa, Red Eléctrica, Daltal, Telecomunicaciones, Telnex, Telefónica, Transporte Aéreo, AENA, por supuesto, IAG, Defensa, Indra, y Obras Públicas, Acciona, ACS o Ferrovial, ¿no? Estamos hablando, y ahora vamos a poner las cifras, cuando hablamos de superbeneficios, hablamos de que los bancos obtuvieron en el último periodo 12.000 millones de euros en beneficios. Si hubieran tenido, desde la crisis económica pasada, desde el año 2013 hasta el año 2023, en esta última década, la misma tasa de beneficios que el resto de empresas españolas, la cifra que quiero recordar de beneficios que deberían haber tenido era de 320 y pico millones de euros. Si hubieran crecido el ritmo que ha crecido el resto de la economía española, sus beneficios deberían haber sido de 320 y pico millones de euros. Han tenido 12.000 millones de euros de beneficios. Evidentemente, si la banca ha tenido estos beneficios, siendo la responsable de la gran crisis financiera de la pasada década, teniendo además en sus activos aquello que se llamaron los activos tóxicos, que no eran más que viviendas construidas para la especulación, que dejaron de tener valor por la caída del mercado inmobiliario desde la crisis financiera inmobiliaria del año 2008, ¿cómo es posible que se hayan recuperado tan rápido? Pues fundamentalmente porque le rescatamos con dinero público, dinero de todos. Pusimos una gran cantidad de dinero encima de la mesa para que esos activos tóxicos dejaran de serlo. Nos inventamos una cosa que se llamó el Banco Malo, ¿de acuerdo? Que básicamente era una institución pública que comprara todos esos activos a cambio de darles dinero a ellos. Ellos emprendieron un negocio que les daba muchísimo dinero. Ese negocio se llevó por medio la economía mundial, evidentemente no solo la banca española, sino el sistema financiero internacional, y una vez que detrás de la gran fiesta, detrás de la gran orgía de beneficios en la especulación de los 2000, aquello se vino abajo, tuvimos todos que ir con nuestro dinero a rescatarles, a pagar los platos rotos de la fiesta. A cambio, que tuvimos que hacer enormes recortes en nuestros sistemas públicos. Si recordáis, entre los 2010 y 2014, España recortó decenas de miles de millones de euros en cuestiones claves como educación, como seguridad o como sistemas sanitarios públicos. Evidentemente la pandemia era un hecho de gravedad, de imprevisibilidad, pero quizá en toda Europa la pandemia hubiera sido diferente si una década antes no hubiéramos destrozado en muchos aspectos nuestro sistema público de salud, ¿no? El dinero tenía que salir de alguna parte, pero sobre todo la razón por la que se nos decía, no me voy a introducir mucho en esto, pero solamente para que os quedéis la idea, la razón por la que se recortaba
fundamentalmente era porque se nos decía que los mercados necesitaban saber que nuestro sistema financiero era estable, ¿de acuerdo? De tal forma que si el Estado se gastaba mucho dinero en sistemas públicos, no iba a poder hacer frente luego a los bonos públicos en deuda externa que cualquier Estado saca para financiarse. La financiación de los Estados puede correr de diferentes maneras. Una de ellas es mediante los impuestos, mediante el gravamen a ciudadanos y empresas, y otra mediante la emisión de bonos, que son pues unos papeles donde dice España pagará 10 euros a quien tenga este papel, ¿no? Por entendernos, esos bonos se venden en grandes paquetes para los inversores internacionales con el título de deuda externa, deuda pública, pero lo que ocurre es que durante el año 2011 al 2013, lo que existió fue un ataque coordinado de los mercados financieros, de agencias de calificación y bancos de inversión especulativa norteamericanos contra las deudas públicas del sur de Europa, de tal forma que iban a recuperar todo aquello que había perdido en la crisis inmobiliaria del año 2008, lo recuperaron con nosotros con el ataque que nos hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues por unos sistemas relativamente complicados donde podían apostar contra nuestra deuda y cuanto más baja estuviera, más dinero ganaban, ¿no? Hay por ahí alguna película, no recuerdo el título, que explica bien todo este proceso. El caso es que todo esto dio una situación donde al final, por retomar el hilo donde estábamos, los grandes responsables de la crisis de la década pasada, en estos momentos están teniendo 12.000 millones de euros en beneficios, ¿no? Y se quejan luego de que se les quiera poner un impuesto a los beneficios extraordinarios de tan solo 1.500 millones. Solo les estamos diciendo, en una situación de evidentemente complicación con la que hemos vivido en estos últimos años, os vamos a poner un impuesto a toda la banca de unos 1.500 millones, habían tenido 2.000 de beneficio, les ha molestado muchísimo. Claro, si lo de los bancos nos parece exagerado, ¿sabéis cuántos beneficios extraordinarios caídos del cielo han tenido las energéticas? 90.000 millones de euros. O sea, repito, 90.000 millones de euros. Estamos hablando ya de unas cantidades que son muchísimo más grandes que la de varios ministerios juntos, importantes de este país, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el los créditos europeos otorgados tras el coronavirus a España están alrededor de esta cantidad. Estamos hablando de cantidades que se corresponden ya al presupuesto de un Estado. Que las energéticas hayan tenido esta enorme capacidad de obtención de beneficios se corresponde fundamentalmente con la capacidad que tienen de imponer una serie de precios en un mercado que es fundamentalmente suyo, y donde, a pesar de que existen varias empresas, son constantemente condenadas por los organismos de la competencia, cosa que no vale nada, porque, en fin, las multas que les ponen las pueden pagar por lo que ganan en un día, para, bueno, pues repartirse, digamos, el gran pastel entre ellos, ¿no? Pero, sobre todo, con un sistema de fijación de precios, es decir, un mercado intervenido, pero a su favor, desde la Unión Europea, que les daba unos beneficios ingentes, de acuerdo a esto que habéis escuchado en toda esta crisis energética que hemos vivido, que estamos viviendo, donde se fijaban los precios de la energía en una serie de subastas que eran a lo largo del día en varias subastas para establecer cuánto nos cuesta cada uno el kilovatio hora, donde se nos cobraba o se cobraba el precio a la última energía que se tuviera que tirar. De tal forma que si en el mix energético de producción había energía solar y eólica que era muy barata, había energía proveniente de turbinas de las presas, que es algo más cara pero relativamente barata, pero se tenía que acabar recurriendo a la energía de ciclo combinado, es decir, de centrales donde se quemaba carbono o gas, todos los kilovatios que se habían consumido se cobraban al precio del kilovatio del ciclo combinado. Esto es, vosotros vais mañana a la charcutería y le pedís un poco de chope este baratito. El queso ese de loncha, que bueno, pues también me sale a renta, dice, y ponme un poquito de salchichón de este que no se nota mucho el tal, y cogéis y compráis 2 lonchitas del jamón serrano más caro que haya. Bueno, pues todo lo que habéis comprado
vuestro charcutero lo cobrará el precio del jamón serrano. Claro, esto que no admitiríamos nunca en nuestra vida cotidiana es lo que las energéticas nos han estado haciendo, de tal forma que por eso han ganado este dinero atroz, ¿de acuerdo? Todo esto es lucha de clases, por recuperar el principio de lo que estábamos hablando. Todo esto que ocurre constantemente, la forma en que las grandes empresas de este país del IBEX tienen capacidad de obtener ingentes beneficios, es parte de la lucha de clases, es parte de una clase de propietarios que es capaz de imponer sus formas de entender esta sociedad al resto, e incapaz de imponer sus privilegios para obtener una serie de beneficios gigantescos que, evidentemente, desde mi punto de vista, son inmorales. Ahora, ¿hay algo más complicado y peligroso, aparte de que esta gente obtenga estos beneficios milmillonarios, aparte de lo ético y de lo moral? Por supuesto. Esto no es solamente que los ricos hagan estos apaños para obtener este dinero y sea evidentemente éticamente reprobable que lo hagan. La economía, el propio funcionamiento económico, se pone en peligro con estos superbeneficios. Por una razón, porque toda la crisis inflacionaria que estamos viviendo, evidentemente tiene unas consecuencias concretas, diferentes. Una, digamos, las consecuencias post-COVID. La economía se detiene, se pone en marcha de una forma fugaz y rápida, eso provoca un bloqueo en las cadenas de producción, incluso de transporte. Esto le suma que de repente empieza una guerra en Ucrania, suben los precios fundamentalmente de la energía porque deja de venirnos petróleo ruso más o menos, o nos viene por otras vías, le seguimos comprando pero a través de terceros países. El caso es que los precios empiezan a subir, pero empiezan a subir sobre todo impulsados por el precio de la energía. ¿Cuándo ha empezado a bajar la energía en España y en Portugal? Cuando el gobierno consiguió que la Unión Europea aceptara aquello que se ha llamado la excepción ibérica, que no es más que evitar este sistema de fijación de precios injusto que os he comentado y cobrar la energía al precio que realmente tiene que tener. Ojo, es una intervención estatal en el mercado de la energía, una intervención muy amable para con las energéticas, porque la diferencia entre lo que se nos cobra y el precio que tenían se lo vamos a seguir pagando con dinero público, pero no lo vamos a tener que repercutir en el bolsillo de los consumidores. Intervenimos de manera flojita, no mandamos a la Guardia Civil a las sedes y les sacamos esposados, que a lo mejor era lo que había que hacer, pero intervenimos y funciona. La intervención pública hace que el precio de la energía en España y en Portugal sea ahora mismo de los más baratos de toda la Unión Europea. La pregunta es la siguiente: ¿por qué si la intervención en este mercado, que se ha considerado además temporal, funciona, por qué no se extiende a más mercados? Es decir, ¿por qué no se emplea el Estado para una de las funciones que debería tener, incluso marcadas constitucionalmente, que es que la población de este país tenga la capacidad de disfrutar y de obtener una serie de de seguridades y de estabilidades de acuerdo al sistema económico en el que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a todo esto tiene que haber una respuesta, y de hecho la hay también. Estamos hablando de esta intervención pública, que son pequeños avances que se van dando, que quizás nos indican el camino, que quizás nos muestran cómo se abren pequeñas grietas en este edificio de lo neoliberal que desde hace 40 años marca de una forma ortodoxa cómo se supone que tiene que funcionar la economía en el mundo, pero también suceden cosas por debajo del radar de la opinión pública que creo que son interesantes de comentar. Hace unos días se anunció que se iba a poner en marcha el Observatorio de Beneficios Empresariales. Muy probablemente la mayoría de los que estáis aquí no hayáis oído hablar de esto. No os sintáis mal, es que directamente los que trabajamos en medios apenas le prestamos atención. Y sin embargo creo que este Observatorio de Beneficios Empresariales tiene una gran importancia, potencialmente por lo que puede significar, pero sobre todo por la manera en que se ha conseguido y quién lo ha conseguido, ¿no?
Nadia Calviño, ministra de Economía, anunciaba este Observatorio de Beneficios Empresariales la semana pasada, y rápidamente la COE, en boca de su presidente de Garamendi, se ponía en contra, anunciando el apocalipsis, como lo ha anunciado con la subida del salario mínimo, con los ERTEs y en general con cualquier medida que se haya llevado a cabo, y que, bueno, pues siempre que se pone encima de la mesa se anuncia la destrucción inmediata del mundo, y luego no solamente no pasa nada, sino que en general funciona, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, sin embargo, en enero, hace 4 meses, el propio Garamendi dijo que le parecía interesante la propuesta. No la propuesta del Observatorio de Beneficios, sino una propuesta que hizo Comisiones Obreras, que muy hábilmente, Unai Sordo, desde mi punto de vista, lanzó la idea de que había que vincular las subidas de salarios a los beneficios empresariales. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, para intentar desbloquear la ENC, ¿no?, que es el organismo, la mesa donde se negocian los criterios para los convenios generales, que está bloqueada desde hace 1 año y pico, y que, por cierto, hace que muchos convenios se tengan que sacar adelante con más esfuerzo, incluso con alguna huelga, donde hay actividad laboral sindicada, se consiguen avances, se consiguen que los sueldos suban, no sé si de acuerdo a la inflación, pero mucho más que donde no lo hay. Pero, sin embargo, si este organismo estuviera funcionando, sería, digamos, una manera más rápida de hacerlo, ¿no? Pero por intereses políticos, muy probablemente, ya que estamos al final de la legislatura, mantienen bloqueado este organismo para que no se consigan avances más rápido, ¿no? Cuando Comisiones Obreras propone vincular las subidas de sueldos, las subidas de salarios a los beneficios, el propio Garamendi dice que no le parece mala idea. ¿Por qué? Porque creo que muy hábilmente el sindicato lo que se da cuenta es que es una manera de desbloquear esta mesa, pero de varias cosas más, ¿no? De hacer pensar a los empresarios o de ponerles encima de la mesa la posibilidad de algo que ellos siempre andan llorando, ¿no? Es que no te puedo subir el sueldo porque no me da, ¿de acuerdo? Claro, evidentemente la COE en ese momento, ¿qué es lo que pensaba? Que iban a ser ellos los que fueran a declarar los beneficios empresariales, ¿no? Cosa que, de esa manera, cuando tú eres quien controlas tus cuentas, yo me lo guiso, yo me lo como, te digo que he ganado esto al año, por tanto a ti no te corresponde subir el sueldo. Por tanto, claro, Garamendi dijo, estupendo. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que el sindicato, de una forma muy hábil, lo que consiguió fue llevar a Garamendi a su terreno, sabiendo que podía, digamos, con el concurso de estas fuerzas sindicales y empresariales, que el Ministerio de Calviño empezara a poner en marcha el observatorio. Cuando unos meses después se pone en marcha el observatorio, la COE se da cuenta, no voy a decir la trampa, pero sí la maniobra hábil que Comisiones Obreras ha puesto encima de la mesa. Ya, aunque se echen atrás, es tarde, porque el Observatorio de Beneficios Empresariales se puede poner en marcha. ¿Qué es, cuál es la intención o cuál es el uso de este observatorio? Bueno, si tenemos lo que os decía, esta crisis inflacionaria, que tenemos los desajustes del momento post-COVID, los desajustes energéticos de la guerra de Ucrania, y tenemos que esto ha empezado a funcionar, digamos que hemos empezado a controlar los precios de la energía y por tanto la inflación con la excepción ibérica ha empezado a bajar. Sin embargo, tenemos que la inflación subyacente, aquella que es sobre todo la marcan elementos como los precios de la alimentación y otros productos, sigue subiendo o se mantiene, digamos, en el momento estable del alza, mientras que la otra baja. ¿Esto qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las empresas están cargando esta crisis sobre salarios y sobre precios. Las cosas cuestan cada vez más caras y los trabajadores tienen salarios o no les suben el salario de acuerdo a lo que deberían subirles. De acuerdo que en una crisis inflacionaria como esta, los beneficios empresariales se están viendo y no están siendo alterados. Sin embargo, la capacidad de poder adquisitivo de la gente, por los precios y por sus salarios, se está viendo muy afectada. Esto pone en peligro todo lo que es el sistema de crecimiento. Si resulta que tenemos sueldos más bajos y tenemos precios más altos, el consumo se retrae. Y si el consumo se retrae, esto es malo para la actividad económica. Pero es que es más, tenemos un problema en la propia cadena de producción, donde a los productores primarios se les paga poco dinero
y al consumidor final se le vende muy caro. Todo esto es lo que el observatorio tiene que vigilar. ¿En qué sentido? En ver exactamente cuánto ganan las empresas mediante la acción coordinada de varios ministerios, la Seguridad Social y otros organismos, pero sobre todo el por qué y cómo lo ganan. Si lo están ganando por ventas, por compras, o lo están ganando por rendimientos del trabajo, que al final es lo que sucede. Es decir, la vieja plusvalía, que tantas veces hemos escuchado hablar de ella, es la que en esta crisis está manteniendo los beneficios empresariales altos. Es decir, la producción que los trabajadores y las trabajadoras aportan a sus sectores siguen inalterables, pero se les paga menos relativamente de acuerdo a lo que las empresas están ganando de beneficios. Con lo cual, digamos que las empresas lo que están obteniendo es unos beneficios que quitan directamente de la plusvalía de los trabajadores, ¿no? La clave para desmantelar esta llorería de no te puedo pagar más porque no gano lo suficiente es este observatorio de beneficios empresariales. Evidentemente, como toda acción que se pone en marcha, habrá que ver potencialmente hasta dónde llega, pero desde luego es una herramienta que tiene potencial para ser una herramienta poderosa y para cambiar sobre todo la percepción que se tiene de cómo las empresas ganan el dinero. Y sobre todo que en las mesas de negociación, cuando se sientan empresarios y sindicatos, ambos tengan una información real, razonable y pautada desde lo público sobre qué están negociando. Porque hasta ahora, los sindicatos, cuando se sentaban en una mesa de negociación de un convenio o de cualquier otro elemento con un empresario, se tenían que fiar efectivamente de las cifras que daba el empresario. Con lo cual, a veces, la negociación en callado se hacía de difícil factura porque el empresario se negaba a subir el sueldo, por ejemplo, debido a que decía que no ganaba más dinero, ¿no? Este ejemplo que os he querido poner entre los superbeneficios, cómo los superbeneficios afectan a la economía general en nuestras vidas y cómo de repente un sindicato como Comisiones Obreras lleva adelante una acción que pasa más o menos desapercibida, pero que vale para revertir el proceso. Lo que quería poner en valor era que la lucha de clases, eso que siempre se representa en las películas mediante elementos muy concretos, el momento del conflicto álgido, el momento de la huelga, el momento de tal, ocurre cotidianamente, pero que la respuesta que, por ejemplo, un sindicato la da, también ocurre cotidianamente, aunque muchas veces no seamos conscientes de cómo se está llevando a cabo esto, porque, para empezar, los que trabajamos en medios no sacamos este tipo de noticias porque no las sabemos explicar o no nos resultan, digamos, ideológicamente razonables para encajarlas dentro de las líneas editoriales de nuestros medios, ¿no? Al final, la lucha de clases está permanentemente presente en nuestra sociedad. Los sindicatos son aquellas organizaciones que, como hemos podido ver con este ejemplo, aportan algo que es importantísimo para el momento que vivimos, que es estabilidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un sindicato y preguntamos a gente que conocemos por ahí, la mayoría de la gente nos va a decir, ah, bueno, sí, pues el sindicato es donde te pone un abogado gratis y tienes un problema, el sindicato es quien te negocia el convenio y te sube los sueldos. Bueno, ya eso me parece que es saber demasiado. En general, bueno, el sindicato, ¿no? Pues esto, ¿qué tal? Oye, bien, sí, todo eso es necesario y es además una faceta muy útil del sindicalismo, pero el sindicato va mucho más allá. La importancia que ha tenido, por ejemplo, Comisiones Obreras en estos últimos 4 años ha sido capital. Los ERTE, si algún día hiciéramos una película sobre ellos, podríamos hacer una película épica al estilo Hollywood de cómo en el momento más duro de la pandemia, en el momento de más incertidumbre, cuando no sabemos qué era lo que iba a pasar, fundamentalmente se tomó la determinación de nacionalizar, y voy a volver a decir la palabra, nacionalizar millones de sueldos en este país para pagarlos con dinero público y que las empresas no acabaran cerrando. Y lo que la crisis, lo que hubiera sido una crisis momentánea de unos meses, se hubiera transformado en una crisis endémica que probablemente nos hubiera costado salir de ella años. Se ha implementado una subida del salario mínimo.
no recuerdo el porcentaje, pero solamente viendo los gráficos, tiene pinta de montaña rusa, de estas especialmente marcadas, ¿no? En comparación con lo que se había subido el salario mínimo en los últimos 15 años anteriores. Y posteriormente se ha llevado a cabo una reforma laboral que, entre otras virtudes, ha conseguido funcionar en un año y pico para lo que estaba pensada, que era la estabilidad del trabajo. Se ha pasado de una contratación permanentemente temporal a una contratación indefinida. ¿Cuál era el objetivo de todas estas medidas? Pues un objetivo de salir de esta crisis o de enfrentar esta crisis de una forma radicalmente diferente a como se enfrentó la crisis financiera de hace 10 años. La crisis en España siempre se ha enfrentado de la misma manera, que es devaluando la sociedad española. Cada vez que había una crisis, lo que se hacía era despedir a mucha gente, bajar muchísimo los sueldos y, digamos, una vez que habías hecho esa gran purga, dejar que la cosa empezara de nuevo. Eso sí, habiendo provocado una auténtica sangría en el sistema productivo, cerrando muchísimas empresas y provocando, fundamentalmente, bueno, pues un dolor en millones de personas enorme. Y dejando algunas veces, bueno, viviendo situaciones de auténtica emergencia social, como pudimos ver hace 10 años. Esta crisis se ha actuado de manera muy diferente, mejorando o pudiendo mejorar muchas cosas en nuestro momento actual. Lo que se ha optado es por dar una salida donde no sea el sálvese quien pueda, sino que sea el esfuerzo coordinado de lo público el que nos lleve a enfrentarnos a esta crisis, intentando que no se devalúe la economía y que no se devalúe, por tanto, lo que es la sociedad en su conjunto. Este cambio, que no se ha insistido, no se ha explicado lo suficiente, es un cambio de gran factura en los últimos 40 años. Es la primera vez desde que el neoliberalismo empieza a funcionar con Reagan y Thatcher que un país decide tomar un camino diferente para la salida de una crisis. No solamente nuestro país, sino que la propia Unión Europea, por, en fin, una serie de contextos internacionales que la hacen estar, digamos, más débil después del Brexit, acepta estas formas de poder encarar la crisis y, además, lo que os decía de la deuda externa que ocurrió hace 10 años, bueno, pues esa deuda externa más o menos se mutualizó y, por tanto, se hizo más difícil que los especuladores de los bancos de especulación estadounidenses pudieran apostar contra nuestra deuda. Esta serie de cambios profundos y realmente, desde mi punto de vista, esenciales para entender que algo está cambiando lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, hay un actor que ha sido fundamental para que se lleven a cabo, que es el sindicato. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? La lucha de clases es una huelga, la lucha de clases es una manifestación, la lucha de clases, evidentemente, es el momento álgido donde el conflicto se representa. Y hace falta, y es necesario. Pero la lucha de clases también es todo esto. Es la manera en que un sindicato, de una manera hábil, emprende una táctica de transformación social mediante una serie de resortes públicos que no se habían empleado hasta ahora para dar un giro sustancial a las formas de salir de una crisis que ha ocurrido en nuestro país. Y esto ha ocurrido en los últimos 4 años. Y es un momento de especial, y ya con esto voy a ir acabando, de especial trascendencia, porque no estamos hablando solo de subir los sueldos, que es necesario, no estamos hablando solo de unas mejores condiciones laborales, que es necesario, estamos hablando de estabilidad. ¿Por qué hago insistencia en esta palabra? Porque en sociedades, las sociedades cuando se vuelven inestables tienen un problema, y es que surge el miedo entre ellas. Surge el miedo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a poder hacer mi vida en 6 meses? ¿Qué es lo que va a ser de mí si no? Cuando surge el miedo, surgen las opciones políticas que aprovechan ese miedo para encauzarlo hacia sus intereses, ¿de acuerdo? Opciones políticas que te dicen que no hay lucha de clases, por supuesto, y que el problema de tus problemas en el trabajo es porque han contratado a muchos extranjeros que vienen de fuera a quitarte el trabajo. O te dicen que realmente el problema de la vivienda no es porque haya una serie de élites
parasitarias, rentistas, que estén especulando con la misma, sino porque hay unos tipos que ocupan tu casa cuando sales a comprar el pan un domingo, ¿no? Y te dicen que tienes que tener constantemente mucho miedo porque son ellos los que van a venir aquí a poner orden. Su orden. Estoy hablando de la ultraderecha. Estoy hablando de una ultraderecha que ha dejado hace ya mucho de ser un elemento pintoresco y del pasado para volver a ser una amenaza constante en nuestro presente. Tanto es así que hemos podido ver en los últimos 3 años cómo han asaltado el Congreso en Estados Unidos y cómo han asaltado el Congreso en Brasil. Cómo en Europa han tomado posiciones férreas en países como Hungría y Polonia, cómo ya gobiernan en Italia y cómo muy probablemente pues sigan avanzando en el contexto político de algunos de estos países. La ultraderecha no es una broma. La ultraderecha no ha venido a hacer algo más allá que los conservadores. La ultraderecha es un modelo de involución político y social a todos los niveles. Quieren retrotraer nuestra sociedad a un momento previo al de nuestras sociedades democráticas. Repito, quieren acabar con la democracia. Lo que ocurre es que ya no lo van a hacer al estilo del siglo XX. No va a aparecer un señor de uniforme y con bigotillo a bordo de un tanque y va a tomar el Palacio de la Moncloa y va a decir aquí mando yo. Porque ya en Europa no lo pueden de momento hacer de esta manera. Lo tienen que hacer de otras maneras. ¿Cómo? Pues como está pasando en Hungría, como está pasando en Polonia, como está pasando en Turquía. La ocupación de los sistemas políticos, la eliminación de los rivales políticos, la apropiación de los medios de comunicación, hacer desaparecer todas las ideas que no son las suyas, la persecución y el endurecimiento de leyes, un contexto donde la democracia parece que formalmente se queda, donde se quedan determinados elementos de la democracia como procesos electorales totalmente controlados, pero donde se va recortando los derechos civiles y sociales y laborales de millones de personas. Para que la ultraderecha no consiga sus objetivos, que son graves y son notables, hacen falta evidentemente discursos políticos, educación, energía cívica, pero lo que hace falta sobre todo es estabilidad. La ultraderecha no se la combate solo con palabras, sino con hechos, y por poco mucho que nos guste, necesitamos de sociedades estables y de democracias útiles que proporcionen a la gente que vive en esos sistemas políticos una serie de seguridades y de certezas vitales para que sepan al menos que va a ser de su vida en 6 meses, en 1 año o mucho más, para que puedan construir una familia si quieren, para que puedan tener una casa, para que puedan vivir, en definitiva, con un poco de tranquilidad. Cuando eso ocurre, es raro que la ultraderecha consiga sus objetivos. Para todo eso, es imprescindible la lucha de clases. Para evitar efectivamente y conservar nuestra democracia es imprescindible la lucha de clases. Porque el neoliberalismo, que es lo que ha dominado nuestras sociedades en los últimos 40 años, cuando ha tenido que elegir entre la democracia y los beneficios, no lo dudéis, siempre elegieron los beneficios. Por supuesto, en países en vías de desarrollo del tercer mundo, las cosas que han hecho las grandes corporaciones suelen ser delincuenciales, pero nuestras sociedades pues siempre han tenido sus formas de, bueno, pues manejar las leyes a su antojo para obtener lo que ellos querían, como hemos estado viendo en esta conversación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que llegados a este punto, no nos podemos fiar de gente que siempre elige sus beneficios por encima de los derechos. Imponer sus deseos por encima de los derechos. Llegado el punto, muchas de estas grandes empresas, si la ultraderecha les proporciona o les garantiza que van a tener sus beneficios a salvo, aunque en principio lo puedan ver como una aventura, a lo mejor difícil de correr, no es descartable que en un momento determinado les apoyen. Por eso es muy importante el entender que siga habiendo clases sociales, el entender que siga habiendo lucha de clases, que ellos constantemente llevan adelante esta lucha, pero que en este ámbito, en estos últimos años, los sindicatos, y en especial comisiones obreras, se ha destapado como un actor fundamental para cambiar no solo en España, sino que diría en toda Europa, la forma de ver cómo se sale de una crisis, y que eso es esencial no solamente para tener a salvo nuestra democracia, sino para aspirar a la idea de vivir mejor, de vivir más tranquilos y de tener una serie de certezas que creo que todos merecemos.
Y creo que con esto, pues, la historia que os quería contar, pues, llega al final.